Buenas tardes, profe. No sé si se me escucha bien. Buenas tardes. Bueno, somos el grupo número 9. Nosotros nos tocó lo que sería un despliegue de un servidor para comunicación por voz IP usando el software Asterisk. Como el grupo 9, los integrantes somos Aguirre Gonzalo Adolfo, Boni Manuel Roberto y yo, quien les habla, Arce Pablo Leonardo. No sé si le bueno, sobre Asterisk les podemos comentar que es un programa open source de software libre, es decir, el código abierto. Tiene funcionalidades PBX, que son funcionalidades que se asemejan a una central telefónica. Fue creado por Mark Spencer. Inicialmente él creó Asterisk y actualmente es su principal desarrollador, junto con otros programadores que han contribuido a corregir errores y añadir novedades y funcionalidades nuevas. Originalmente, Asterisk se desarrolló para GNU Linux. Actualmente lo podemos correr en BSD, en Mac, Solaris o Microsoft Windows. Asterisk trabaja con buzones de voz, conferencias, IVR, etcétera. Se relaciona mucho con todo lo que se usa actualmente para comunicarse. Y en los protocolos VoIP que tiene, tenemos SIP, que es el protocolo que utilizamos nosotros, en el cual nos basamos, H.323, IAX y MGCP. Las arquitecturas de herramientas que utilizamos, utilizamos servidor Ubuntu de 64 bits, con Asterisk. Esa IP es la que se utilizó en el sistema. Softphone, utilizamos Windows 7 como máquina virtual, Ubuntu como máquina virtual, y Soiper, que es una aplicación libre que se puede descargar. Tiene, dependiendo del sistema operativo, suele cambiar el nombre, pero la aplicación es la misma. También se utilizó Android 8.1, 9 y iOS 12.4.8. Claro, volviendo un poco con las definiciones, el compañero había dicho que esto sirve para hacer sistemas sobre el protocolo de Internet con PBX. ¿Qué es PBX? Bueno, por sus siglas, es lo que sería un ramal de conmutación privada. Por sus siglas es Private Branch Exchange. ¿Qué permite esto? Permite la interconexión de teléfonos para realizar llamadas entre sí e incluso acceder a comunicaciones fuera de la misma conectándose a un proveedor de voz IP, voz sobre IP. Para que mis compañeros, por ahí, si alguno no sabe qué es un software, es una aplicación que implementa un terminal telefónico de uno o varios protocolos de voz IP en una PC. Y yendo un poquito más para atrás, la voz IP, o como está ahí escrito en el título, VoIP, que sería Voice over IP, es una tecnología que proporciona la comunicación de voz en forma digital sobre un protocolo de Internet, en lugar de como se hace normalmente en la vida diaria, que es de manera analógica. No sé si querés seguir, Tony o alguien. Si quieren, les pongo a presentar la pantalla y les muestro. Nosotros lo que hicimos fue hacer un servidor con Ubuntu, en el cual instalamos ahí dentro Asterisk, y luego dos máquinas virtuales, una Ubuntu Desktop y otra Windows 7 Desktop, para mostrar, digamos, con los clientes. Ambos son Soiper, para mostrar, digamos, de que funciona la comunicación. El software acá se muestra... Acá, profe, se muestra, bueno, los chicos también, se muestra brevemente la aplicación Soiper, en donde se ingresa la identificación del usuario, que ahí pusimos libreta universitaria, @ la IP del servidor, una contraseña, se pone el hostname, después tenemos una opción de proxy, que es una opción para identificar a la persona que está llamando, que es por libreta universitaria, y ahí vemos que se está utilizando el protocolo SIP en UDP. Esos son capturas de la aplicación. Y ahora, bueno, le paso la pantalla a Gonzalo para que muestre una ejecución del programa. Antes que nada,
comentar a los compañeros es que ustedes están escuchando constantemente que estamos usando un archivo que es uno de los ficheros más importantes del Asterisk, que es el zip.conf, que básicamente es el protocolo de inicio de sesión. Este permite definir los canales o los peers, tanto para llamadas entrantes como para salientes, para que más o menos se guíen un poco, que se están nombrando muchos zip y por ahí nos olvidamos de explicarlo. Claro, nosotros lo que hicimos fue, dentro del archivo zip, creamos una plantilla que se llama alumno, la cual es de tipo FRIEND. En la documentación dice el tipo FRIEND lo que puede hacer es recibir y emitir llamadas, vendría a ser. Bueno, y después, utilizando esa plantilla, creamos una para cada uno de nosotros, con cada una de las libretas universitarias, y las definimos dentro del contexto UNE. El contexto lo que hace es, dentro de las extensiones, nos define qué funciones puede realizar. En este caso hicimos las de llamada, únicamente esas, digamos. Acá podemos ver, no sé si se está viendo la pantalla, podemos ver los usuarios dentro de nuestro servidor. ¿Cómo? No, digo que se ve bien, sí. Bueno, acá podemos ver los usuarios y también podemos mostrar los peers. Por ejemplo, acá nos dice, bueno, Roberto Carboni está conectado a través de este host. Eso también los definimos a los SIP como que sean hosts dinámicos, que se puedan conectar desde diferentes IP. Estas dos máquinas tienen DHCP activado. Y acá, por ejemplo, el mío yo lo tengo en mi teléfono, que está ahora en este momento no está alcanzable porque no tengo prendida la aplicación. Por ejemplo, acá podemos realizar una llamada. Si decidimos llamar, esta es la de Windows, podemos llamar a 48098. Comienza la llamada, acá podemos ver, no sé si están escuchando los sonidos de las máquinas virtuales, pero acá podemos ver que recibe la llamada. Y si nosotros atendemos, acá adentro, ahí se conectó y acá debería aparecer. Bueno, ahí yo me estoy escuchando a mí. Ahí se conecta la llamada, se realiza. Ahora, de la misma forma debería funcionar para el teléfono. No sé, Pablo, ¿querés probar con la de tu teléfono que el tuyo andaba? Sí, yo no tengo ningún problema. Mientras explíquenle más o menos cómo van mientras yo activo mi máquina virtual. Vale, el problema con los teléfonos que tuvimos es que teníamos que, en mi teléfono, dependiendo de la versión de Android, por ahí lo que pasaba es que el firewall no te dejaba concretar la llamada. Dependiendo de la aplicación, por ejemplo, Zoiper, en mi caso no me dejaba conectar el servidor, no podía ni siquiera iniciar sesión. Hubo otras aplicaciones que nos dejaban, pero no tenían, eran distintas, sin embargo, para la llamada funcionaba. Por ahí lo que tiene Zoiper es que es bastante usada, pero tiene algunas funciones de pago, como por ejemplo la parte de videollamadas, las de cuenta, tipo crear una cuenta donde tenga todos los contactos unificados, es de pago. Claro, claro, el compañero había probado ya hacer un llamado desde su computadora a su teléfono, pero en mi celular funcionó, por ejemplo, porque uno tiene que, al descargar Zoiper, tiene que hacerse un usuario, hace una búsqueda. Ahora después le vamos a mostrar en las filminas que hace una búsqueda en las conexiones que tenés activadas. En nuestro caso nosotros usamos el protocolo UDP y claro, funcionó bien. Supongo, no sé, yo sospecho que es por la versión del Android, o no sé por qué era clarísimo. Del sistema operativo, porque a mí tampoco me funcionaba, otro sistema operativo diferente, pero sí, normalmente por la versión del sistema operativo. ¿Te paso, Pablo, para que compartas? Sí, si querés. Voy a ver que no se me tilde la computadora. Sí, pasame nomás.
Ahí te dejé de compartir. A ver, no sé si... No sé si ya se ve en pantalla. Tu pantalla no. No. Ah, Ahí no, está ahí cargando. está grabando. ¿Listo? Mm. Sí. Sí, un minutito nada más para que inicie lo que es Ubuntu. Disculpe, profe, si tardo un poco porque tengo cuarto de RAM más y ahí contarlo. Dale, sí. Bueno, tendría que iniciar SOIP automáticamente. Ahí está, SOIP 5. Dentro, después de la filmina, nosotros pusimos también la configuración que tenemos que realizar. Bueno, acá no sé si... Eso mismo la que- tiene. Claro, es exactamente la misma que... es siempre, digamos, la misma. Tenemos que ir poniendo dependiendo cómo vayamos configurando los archivos. Bueno, importante... Claro, una una identificación de usuario, una contraseña, un proxy y un host dinámico. Bien, Esa es la consola que nos trae Asterix. Bueno, los usuarios, yo en este caso lo hice un poquito más básico, ya porque estábamos tratando de probar con el compañero, no salía y con el poco tiempo no pude agregarle nombres como lo hizo el compañero, así que lo puse como extensión 101 y extensión 102. Voy a ver bien. No sé si se me ve. Sí, ahora sí. Sí. Cuando uno instala Zoiper en su celular, normalmente en cualquier celular de cualquier marca, ya trae ya por defecto un software que va a recibir las llamadas. En este caso, cuando uno instala Zoiper, hace, no sé si se ve mi celular, hace un reemplazo de lo que es el software de llamadas de tu celular. No cambia nada, simplemente se cambia el color y el software, por así decirlo. Ahora les voy a mostrar. Primero voy a hacer una llamada desde acá hacia mi celular. Sería, en mi celular tengo la extensión 101. Entonces, haría... No sé si ven ahí. Logra hacer llamada. Contesto. Bueno, y ahí está, ya se estableció la comunicación. Corto de un lado. Ahí hago corto, se corta la llamada. Y le voy a mostrar. Aquí en la terminal se ve paso por paso cómo se ejecutó una llamada que se hizo desde la extensión 102 hacia la 101. Se llama, está, detalla que el celular está sonando, está esperando una respuesta. Cuando yo contesto, me uno lo que sería al servidor. Y luego cuando se corta la llamada, se muestra que yo dejé el canal. La llamada terminó en ese caso. Ahora hacemos el caso contrario, yo llamo a la computadora, a la extensión 102, marqué el número, el 102, y ahí se ve, no sé si se ve ambas mi cámara en la pantalla, se ve el llamado que se está ejecutando, puedo responder inclusive, ¿verdad? Y se va a escuchar de dos maneras. Ahora corto la llamada y vemos acá nuevamente cuando hicimos la llamada, vemos cómo se volvió a abrir otro canal. En este caso la extensión 101 se comunicó a la 102 y todos los datos detallados de la llamada. Esa sería la demostración que le queríamos hacer, profe, en este caso.
Claro, queríamos demostrar las dos formas. Una era para que se vea que desde las máquinas virtuales se podían comunicar, y la otra es que no necesariamente tiene que ser una computadora. Con un cliente que trabaje sobre VoIP en un teléfono es posible también hacerlo. Claro. Digamos, siempre y cuando se haga la misma configuración. O sea, nosotros tengo el compañero que el tema hay que tener en cuenta si es que su propio router tiene un firewall, si el firewall de Windows, y tuvimos que pelear con eso, prácticamente. Y como para cerrar, profe, comentar que Asterix tiene una inmensa cantidad de herramientas para ser utilizadas. Hay muchas de pago, hay algunas que son gratis. Tiene una documentación extensa que necesita leerse mínimamente algo para realizar algunas de las funciones. A nivel personal, nos pareció que Asterix no nos reemplazará a Google Meet, Skype, Zoom, que muchas herramientas que conocimos hoy en día, con esto de la pandemia y todo esto. Y personalmente para nosotros también fue interesante adentrarnos en esta plataforma, utilizarla y aprender de ella, darnos cuenta que hay muchas opciones para establecer comunicaciones cliente-servidor. Y nada, tuvimos mayormente problemas con el tema de las versiones de los sistemas operativos, pero en fin, una linda experiencia y estuvo bueno, interesante. Claro, claro. Normalmente la mayoría de los problemas que se presentan son por las versiones o por los firewalls. Nada más y nada menos. Porque yo, por ejemplo, tengo un Android que es más antiguo de los que tienen mis compañeros y sin problema pude hacer la conexión entre mi computadora y el celular sin ningún problema, la verdad. Así que si alguno desea implementar o deseó implementar esto, tendría que probar con varios teléfonos, o sea, porque puede ser simplemente eso, o si tiene potencia en la computadora, como en este caso yo no poseo básicamente, puede probar entre dos máquinas virtuales como mostró el compañero. Obviamente, después, como decían, se puede llamar al exterior, pero para eso sí tenés que tener algún servicio de pago en el cual se le va a agregar. Tiene otras funciones como mail de voz, mensajes, pero eso también depende del cliente. Soiper, por ejemplo, los que son mensajes entre los clientes, no te deja realizarlo si no tenés una cuenta premium, pero digamos, o sea, tenés que pasar una barrera de pago. Al igual que en las videollamadas también, tiene que ser una cuenta premium para poder realizarlas. Bueno, Rodrigo, ¿tenés alguna pregunta? Santiago. No. Esa... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola. ¿Investigaron o analizaron cómo sería para que, o qué configuraciones deberían hacer para conectarse a un SIP trunk? O sea, tener un número de teléfono y poder hacer llamadas hacia un número normal. Digamos, o sea, hacia un número ya existente en otra línea, por así decirlo, profe. Sí, hay algunos proveedores que venden servicios gratuitos así, que vos necesitas un usuario, una contraseña, un token, te dan varias cosas y tu PBX hace llamadas, digamos. Claro. Según lo que leímos sobre Soiper, creo que te permite hacerlo, pero es de pago, o sea, básicamente. La configuración es casi la misma que hicimos. Obviamente que se hace más agregado porque nosotros lo que hacemos es, en las configuraciones del Ubuntu, lo que hacemos es los scripts, especificar cuáles son los usuarios, en qué contexto se van a mover, dentro de ese contexto, cuáles son el dial plan o el plan de llamada, y qué tiene que hacer si se recibe una llamada. Esa es la manera más simple. Y además, de por sí, si alguna vez instala esto en Ubuntu, va a ver que en el mismo archivo c.conf y el extension.conf es muy largo, tiene una documentación muy grande, pero se nota que es para solamente clientes que están dentro de un mismo entorno, básicamente. Así que, según lo que estuve leyendo, sí permite, pero es de pago y también la configuración es mucho más compleja, obviamente, que siempre hay configuraciones más complejas. Sí, tenés que configurar rutas, sí o sí. Tenés que configurar qué números marcás. Claro. O sea, investigamos y, bueno, es mucho más complejo, así que decidimos
conocerlo nada más de ese caso. Ah, no está bien, no Incluso está bien. cómo se definen en la extensión, que es nuestro, creo que lo llaman por ahí en la documentación como dial plan, que vendría a ser lo que vamos a hacer una vez que marcamos. No, es como que no usa un lenguaje, si bien, o sea, parece mucho las funciones de línea, las funciones flecha de JavaScript, pero es como Sí. distinto porque por ahí no separa, no utiliza la misma sintaxis, digamos. Claro. Si bien pone de última ahí, Peque, cuando mostramos Sí, el el dial plan es lo que te mostraba cuando estaban viendo el log de Asterix. Claro. Eso es lo que como nosotros el hacemos. esqueleto de todo, digamos. Claro. Básicamente ahí es donde se controla el comportamiento. El comportamiento en una llamada, o sea, Exacto. Claro, de hecho, lo que ahí ahí se... No, sí, decir. Sí. No, Sí, no, ahí, por ejemplo, nosotros pusimos el contexto UNE para que dentro de este contexto estos usuarios realicen estas acciones. Ujú. Obviamente, podemos hacer diferentes contextos de diferentes plantillas también de usuarios para que, no sé, gente que solamente pueda recibir llamadas de un contexto, por ejemplo, de la oficina tal, pero en la gerencia que pueda realizar las llamadas. Digamos, Exacto. hay mucha... O sea, es muy maleable, pero Sí. tiene una barrera de aprendizaje alta, digamos, creo. exactamente. Sí. Porque ahí vos Sí, podés no es fácil de entender. controlar el Aparte, enrutamiento. en el dial plan son todos extensiones. Bueno, Claro, Sí. aunque hay sea lo que serían las extensiones, también se le pueden acceder con lo que también se llama, tiene contexto, extensiones prioridades, por ejemplo. Ujú, ujú. Ser general, global, por default, es bastante poderoso el comportamiento que maneja dentro. Así es. Incluso también se pueden, si uno tiene la habilidad, realizar funciones propias de hacer no me acuerdo si lo llamaba como paquete, pero realizarlo y integrarlo al sistema para que realice diferentes cosas. Y con eso Claro. se puede hacer, no me sale el nombre, pero es cuando, por ejemplo, llamamos a personal, nos atiende una computadora y nos dice, bueno, presiona tal número para ir a tal menú. Un IBR. Exactamente, IBR. Eso. Ujú. Sí, esos ya son más complejos. O sea, si vos. Claro. Hay sistemas que vos lo podés hacer por web, pero si vos quisieras hacer usando solo el dial plan, el IBR, puede estar mucho tiempo. Creo que ahí se necesitaría más, no sé si me equivoco o no, se necesitaría ya un servidor exclusivo para esto. Claro, hay muchos productos que están basados en Asterisk, pero que ya te dan una web, te dan todo Claro, para administrarlo. sí. Digamos. Sí, por ejemplo, en las versiones viejas de Asterix vos podías entrar con el IP de tu servidor y ahí ya podías controlar el tráfico de las llamadas. Exacto. Así es. Sí, y de hecho, no sé si a Pablo le pasó, pero dependiendo de qué versión instalás, hay algunas que no traen, que cambiaron a partir de cierta versión cambiaron los archivos del lugar. Y puede ser que al iniciarlo tengas que cambiar dentro de la configuración, decir, no, mira, el archivo .zip y el extension, que son los dos más importantes, por así decirlo, van a estar en tales rutas. Y ahí te muestra que las rutas estaban en otros lados antes. Cambió el nombre de una carpeta y ya dejó de andar. Claro, sí, porque por ejemplo hay una carpeta importante que es el Radius Client, ahora se llama Radcliffe nada más, y fue un lomo encontrarla. Gente, bueno, creo que estamos, no sé, ¿alguna otra pregunta? Porque tenemos que seguir con creo que hay un grupo o dos más, si no me equivoco. Por favor. La verdad que está bastante completo el trabajo, es lo que esperábamos. Así que, bueno, bárbaro, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, profe. Bien. No sé, Sandoval, si vos tenés Sandoval y, a ver, Salina y Sandoval creo que estaban en la lista. Sí, profe, estamos en la línea. Bueno, cuando quieran. Bueno. Allá presentamos. Bueno, primero buenas tardes. Nosotros somos el grupo conformado por Sandoval Carlos David y yo, Salina Luciano Federico. Y nosotros hicimos autenticación con LDAP y Active Directory.
Nosotros lo que hicimos ahora, como nuestros compañeros ya explicaron bastante lo que es el DAP, vamos a hacer un repaso general de lo que es y vamos a pasar directamente ya a la implementación y al código eso. Oh. Bueno, buenas tardes primero que nada. Voy a explicar la parte de lo que es el LDAP. Ya presento. Ahí está. Entonces, para comprender más o menos lo que es Active Directory, primero vamos a hablar de lo que es el servicio de directorio. Básicamente lo que es un servicio de directorio es como una base de datos jerárquica que, a diferencia de la base de datos tradicionales, es más eficiente en lo que es operaciones de lectura. Esta base de datos jerárquica almacena y organiza la información principalmente de usuarios. Y digo principalmente porque también se puede almacenar información sobre elementos como personas, volúmenes, grupos, dispositivos, etc. Generalmente se lo grafica, como se ve acá, en un árbol, ¿sí? Con triángulos que representarían los dominios. Y bueno, y por dentro los objetos. LDAP básicamente es el protocolo que permite llevar a cabo la conexión hacia un servicio de directorio. Trabaja a nivel de aplicación y utiliza los protocolos TCP/IP. Para llevar a cabo la implementación, porque LDAP es solamente un protocolo, para llevar a cabo la implementación en sí, lo que es un servicio de directorio, se utilizan software como por ejemplo Red Hat tiene su propia implementación que es Directory Server. Después está, por ejemplo, LDAP, que es de la Universidad de Michigan. OpenDS, que está escrito en Java, que es de código abierto. Y bueno, otras más como por ejemplo IBM y Microsoft. Acá podemos ver, por ejemplo, el modelo anterior de lo que era LDAP y el modelo actual. Anteriormente se usaba un servidor X.500 mediante un servidor intermedio de gateway, que lo que hacía era la transformación de LDAP a DAP. Ahora actualmente los software traen ya soporte nativo del protocolo LDAP, que sería este. Microsoft también tiene su propia herramienta para llevar a cabo la implementación de lo que es un servicio de directorio a través del protocolo LDAP. Utiliza principalmente los protocolos LDAP, que es uno de los que obviamente es más importante para la conexión, DNS, DHCP, que gracias al DHCP nosotros podemos levantar un servicio de DHCP en el servidor y entregar IP dinámicamente, y así con eso nos ahorraríamos el tener que ir máquina por máquina a configurar la IP estática. Bueno, y por último, Kerberos, que es un protocolo de autenticación. Y acá es importante mencionar que Kerbero es un protocolo de autenticación y no de autorización. O sea, lo que hace es identificar usuarios, pero no determina a qué recurso puede acceder. Y bueno, el isotipo de lo que es Microsoft Active Directory. Ahora le voy a pasar la palabra a mi compañero. Aguanta. Y bueno, para acceder a los distintos objetos que hay en un servicio directorio, se accede a través del nombre distintivo, que representa que es la forma de acceso particular por convención dentro del Active Directory o dentro de cualquier servicio directorio. Y estos nombres distinguidos están formados por el nombre común, por la clase objeto y por la unidad organizacional. En el esquema de abajo se muestra la jerarquía que hay de cómo se compone el nombre distinguido. Y en el siguiente esquema, lo que mostramos, por ejemplo, es si nosotros decidimos extender nuestro programa o nuestro servicio en distintas sedes, por ejemplo, tener una sede en Chaco y otra en Corrientes, y que dentro de Chaco también se divide en distintas sedes, como por ejemplo en ventas y soporte, que van a estar uno en Resistencia y el otro en Barranqueras. Cada máquina que representa allá abajo, cada máquina, el URL de cada máquina se accedería a través de PC1, ventas, resistencia, Chaco, .16 local, que sería la jerarquía. Si ponemos PC1, ese está en el área de ventas, dentro de la sucursal sería de resistencia, dentro de la sede de Chaco, que forma parte del sistema general
C6 local. Y ahora vamos a pasar directamente a la implementación dentro del código del programa que mi compañero ahora le va a explicar. Sí, es importante también mencionar que los servicios de directorio manejan una convención de lo que es el nombre. O sea, básicamente, como acá tenemos, por ejemplo, el dominio c6.local, cuando se define un dominio, se puede poner cualquier nombre, por decirlo de una manera. Se podría poner cualquier nombre porque lo acepta. Pero se sigue una convención que es el nombre de la empresa, .local. Se puede poner también .com, lo que sea, pero para no entrar en conflicto con lo que es Internet, se acostumbra a poner .local. Bueno, justamente cuando se va bajando de nivel, se va colocando el nivel en donde está, seguido del dominio, como se ve acá. Esto sirve para la estructura. La persona que lo va a hacer mira el diagrama y rápidamente se puede saber cómo están ubicadas las máquinas. En fin, ahora vamos a mostrar el código. Ok. Para llevar a cabo este proyecto utilizamos 3 máquinas. Una es donde está el software, ¿no es cierto?, de ventas, que sería esta, la principal. La segunda es el Active Directory, que está en otra máquina que lo estoy controlando mediante TeamViewer, que sería esta. Y por último, bueno, el servidor de base de datos, que ahora mi compañero cuando explique esa parte va a mostrar. Y bueno, a ver. Entonces, las principales modificaciones que hicimos al programa es en el archivo csession, nosotros tenemos centralizado todo lo que sea el login. Acá lo que hicimos fue modificar e implementar, ¿no es cierto?, lo que es LDAP. Entonces, no sé si se ve o es muy pequeño. ¿Está bien? Y ampliar un cachito si puedes. Ahí está. Ok. Entonces, acá lo que hacemos es utilizar la clase que nos provee el lenguaje, ¿no es cierto?, Directory Entry, y le mandamos, bueno, esta clase nos permite establecer conexión con el servidor de controlador de dominio. Y le mandamos las credenciales del usuario que se está logueando, que sería esta parte, y el dominio en sí. Después lo que hacemos es utilizar un filtro, un buscador, ¿no es cierto?, para buscar a través del nombre de la cuenta. Por último, extraemos la primera coincidencia y retornamos 0 si está todo bien, o un código de error, que ahora voy a mostrar cómo manejamos toda esa parte. Y la parte de set session lo que hace es setear la sesión en sí. O sea, el nombre completo, que es lo que extraemos de la búsqueda que hicimos anteriormente. El DNI también. Y el password. Y el rol, lo que hicimos fue un pseudo patrón adaptador para no modificar el programa entero. Lo que hicimos fue adaptarle esta parte. Y en esto lo que hacemos es, como Active Directory nos devuelve el nombre del grupo, creamos un helper que se encarga de controlar todo lo que sea el rol. Entonces ahí lo que hacemos es mandar el nombre del grupo, tenemos un diccionario, aplicamos un diccionario y nos devuelve el ID de lo que es el rol, ¿no es cierto? Porque nosotros trabajamos con enteros durante todo el programa. Bueno, acá retornaría el ID en sí. Y esto nos ahorra tener que modificar todo el programa entero. Y bueno, ahí se setaría la sesión en sí. Lo otro también que hicimos fue en otra clase, que es la capa de datos, perdón. ¿Sí? Implementamos, perdón, lo que es la función de crear un empleado, actualizar, listar y eliminar. Para crear lo que hacemos, recibimos un objeto de lo que es el empleado, iniciamos sesión, o sea, establecemos conexión con el servidor y vamos seteando los datos que recibimos por parámetro. Anteriormente creamos un hijo del tipo usuario dentro de lo que es la unidad organizacional. Bueno, y por último lo que hacemos es setear el password y y guardamos los cambios y se añadiría al Active Directory. Bueno, actualizar es prácticamente lo mismo,
con la diferencia que aplicamos un filtro para encontrar el usuario a través de su DNI o nombre de cuenta. Seteamos de vuelta también todos los datos que recibimos y guardamos los cambios. ¿Sí? O sea, si le cambiamos de grupo, lo que acá estamos condicionando es que si el grupo que tenía es distinto al nuevo que trae, bueno, lo elimina de ahí y lo vuelve a poner el nuevo. Y utilizamos la URL, o como dijo mi compañero, el nombre distinguido de la organización y la unidad organizacional, que es ISEI. Para listar los usuarios prácticamente es también lo mismo, o sea, iniciamos sesión. Esta vez aplicamos un filtro para que me liste todo lo que sea usuario, porque si no nos listaba todo lo que no era usuario, o sea, usuario, grupos, etc. Y negamos que no nos traiga el usuario super administrador. Y bueno, ahí vamos listando. Para eliminar, es similar a lo que es actualizar, con la diferencia que modificamos un solo campo. 0x2, que sería dar de baja. Y, a ver, bueno, este trae un empleado en sí, que es lo mismo que listar, sino con un solo empleado. Y el filtro. Y este filtro lo que hace básicamente es hacer búsqueda. ¿Sí? Establecemos la conexión, hacemos una búsqueda del tipo usuario, ¿no es cierto? Y que no me traiga de vuelta lo que es superadministrador. Acá hicimos un truco, por decirlo de una manera, para que sea general la clase, ¿no? La función, perdón. Y bueno, eso sería lo que hicimos para el Active Directory. Después lo que tenemos son, por ejemplo, dos clases, helper, en donde centralizamos los errores. ¿Sí? O sea, cuando salta una excepción, por ejemplo, en de empleados, cuando creamos, por ejemplo, retornamos el código de error. Y cuando tenemos que mostrar un error, acá está. Cuando tenemos que mostrar un error, lo que hacemos es utilizar ese helper, mandamos el código y el helper nos retornaría de este diccionario el mensaje correspondiente. Y bueno, el helper role que mostramos anteriormente. Y por último, el appconfig que tenemos de la base de datos. Que ahora, bueno, mi compañero explica mejor esa parte, pero esto sería la conexión remota. En fin, ahora lo que vamos a hacer es iniciar sesión. Voy a iniciar como superadministrador. Ok, superadministrador. Ah, por cierto, el programa es parecido al de mi compañero Emma Cuarín porque nosotros habíamos hecho los dos en taller 2, por eso justamente es prácticamente el mismo. Entonces, bueno, ahí vamos a iniciar sesión. Y ahí iniciaría. El usuario con el que inicié sesión es justamente mi compañero Emanuel Guarín, que es administrador, es superadministrador, perdón, en Active Directory. Bueno, acá podemos listar los empleados que tenemos: Sandoval, Luján, Antonio, que está justamente acá. Bueno, Emanuel Guarín no me trae porque es el superadministrador. Podemos agregar un empleado, por ejemplo, el de mi compañero Galarza Alejandro. El DNI le vamos a poner uno fácil para poder ingresar ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y la contraseña, vamos a copiar uno acá para que sea más rápido. Y bueno, vendedor le vamos a poner el rol. Entonces agregamos. Y ahí se agrega. Podemos listar de vuelta. Y estaría acá. Ahora, podemos ingresar también como ese empleado, ¿no es cierto? Cerrar sesión.
ingresamos y ahí estaría. Ahora también podemos dar de baja o deshabilitar la cuenta, mejor dicho. Si acá, bueno, me olvidé de mostrarle que si reiniciamos acá te estaría el usuario Alejandro. Podemos deshabilitar la cuenta. Y intentar ingresar de vuelta. Y no nos acepta. El mensaje nos trae desde el help error. Error. En este caso pusimos un mensaje personalizado porque el mensaje predeterminado de Active Directory era el objeto no se encuentra, algo así. Y para que sea más entendible le modificamos. Entonces, ahora, yo podría ingresar de vuelta como superadministrador. Listar los empleados. Y está en rojo, bueno, porque justamente le dimos de baja. Podemos habilitar la cuenta. Salimos y ingresamos de vuelta. Y ahí, bueno, de vuelta tiene conexión. Bueno, lo último que podemos probar es desconectando el servidor. Esto puede fallar. Esto es, bueno, ahí está. E ingresar de vuelta. Y tarda un poco hasta que se entera de que se desconectó. Porque lo que intenta es va reintentando hasta que falla. Sandoval, Sí. ¿te animás a ponerle la instrucción ahí en tu código? No para allá, pero por ahí lo mostrás la semana que viene. Te pones un ping, poner un ping inicial antes que hagan nada. Ah, ok. Y que Sí, te sí. conteste, no tengo ping, consultar con el administrador. No Sí, sí, tengo sí. ping, digamos, porque lo que quiero ver es la manejabilidad nada más que pueden Ok. dar ustedes de esto. Vamos a resumir un poquitito, ¿sí? ¿Qué parte del protocolo entonces se encripta? ¿Qué parte del proceso se encripta? Profesor, igual le falta a mi compañero exponer. Él estaba por mostrar la parte de base de datos. Bueno, le pediría que bueno, vos pensás la respuesta de esto y que arranque tu compañero, entonces, porque nos quedamos sin tiempo, por favor, Bueno. ¿sí? A ver, Martito, no sé si quieres explicar acá. Sí, profe. Ahí lo que nosotros hicimos fue crear una unidad organizacional para tener control ahí de los empleados que se dan de alta y para directamente habilitar y deshabilitar desde ahí. Y también creamos un nuevo usuario que se llama SQL User para levantar los servicios de SQL Server dentro del Active Directory. Ahora voy a pasar a compartir mi pantalla. Ahora comparto yo. ¿Se ve o no se ve? Sí se ve. Ahí está. Bueno, acá ya estamos dentro del SQL Server, dentro del servidor, en una que hice en una máquina virtual. Usamos el SQL Server 2012. Y acá tenemos directamente con el usuario que creamos en el Active Directory, lo que hacemos es que administre la base de datos dentro de la máquina virtual esta. Y primero lo que tuvimos que hacer para levantar el sistema
sistema tuvimos que habilitar un puerto que es el 1433, que es el que está acá, que es un puerto predeterminado que ya te da SQL para poder hacer la conexión con TCP, o sea, la conexión remota, pero no es el único puerto que se puede usar. Si escanean los puertos abiertos, se puede usar cualquier otro puerto que tenga habilitado. Y por cuestiones de seguridad, nosotros lo que hicimos fue crear otro usuario que controle la base de datos de C6, que es el programa, porque nos daba un usuario que era usuario superadministrador, pero ese tiene control sobre toda la base de datos. Y nosotros creamos un usuario que tenga control únicamente sobre las tablas que nosotros le damos, o sea, le restringimos ciertos privilegios para controlar. Y la conexión se hizo básicamente entre nuestro programa con el servidor de base de datos. Lo que hicimos fue conectarnos desde el programa mediante las credenciales del nuevo usuario que hicimos y mediante el nombre de dominio que está acá, que es SRB SQL Server, MS SQL Server y el puerto. También se puede conectar a través de la dirección IP de la misma, pero estaríamos saltando lo que sería el Active Directory. Y para relacionar la conexión, lo que hicimos fue conectarnos así con el nuevo usuario con las credenciales, y las consultas se hacen desde el servidor de Active Directory. El programa hace la consulta del servidor de Active Directory y de ahí se hace al servidor de base de datos que está en mi máquina. Y en la parte, nosotros esa parte de conexión hicimos en el archivo appconfig del programa y pusimos directamente la conexión esta, que es la conexión TCP con esta máquina directamente. Uno de los problemas que tuvimos fue que al momento de necesitar que el DNS resuelva la IP, tuvimos que esperar unas horas para que se propague el servidor DNS. Si bien eso se da en una red más grande, en este se notó un poco cómo es que tiene que hacer conexión y tiene que propagarse el nombre. Y ahora lo que vamos a hacer para mostrar que la conexión se da entre la máquina que está con el programa y el servidor de base de datos, mi compañero va a agregar ahora otro usuario como un cliente. Acá están los clientes listados y para agregar uno, ahora estaba desconectado el servidor, entonces ahora levantamos el servidor y ahí va a conectar de nuevo el programa. Ahí. Y va a agregar un usuario de prueba para que el cambio dentro del programa se vea reflejado dentro de la base de datos del programa. Ahí ya le agregó, ahora vamos a actualizar. Y vamos a hacer la consulta de vuelta. Y ahí se ve el nuevo nombre, el nuevo cliente que se agregó, que es Kate Rodríguez Kate. Y bueno, y esa sería la parte de nosotros de la conexión de base de datos con nuestro proyecto. No sé si tiene alguna pregunta. Decime, porque no logré ver, ¿el servidor SQL Server es miembro del dominio? Sí, es miembro del dominio. Si quiere... No, está bien. ¿Cuál sería la ventaja de que trabajes con un servidor SQL Server que es miembro del dominio? Y la ventaja sería los accesos remotos que podemos tener sin necesidad
sin necesidad de estar todo en una misma oficina, tendríamos ya una jerarquía hecha dentro del Active Directory, en el cual nosotros, sin necesidad de estar en una oficina o en otra oficina, tendríamos accesos remotos directamente. O sea, la ventaja que nos da es que, por ejemplo, si yo tengo una oficina, así como mostrábamos en Resistencia y otra en Corrientes, y hay un problema con la base de datos, no hay necesidad de viajar a Corrientes para solucionar el problema de la base de datos, sino que se le llamaría al técnico del servidor y se le diría que, che, está caído el servidor de base de datos, y ahí directamente se solucionaría. Esa es la ventaja que nosotros vimos directamente al separar la base de datos y colocarla como en el Active Directory. Bien. Santiago, Rodrigo, ¿alguna pregunta? No, yo no, por ahora. No, yo tampoco. Bueno, gente, ¿esto lo hicieron ustedes o lo copiaron de algún lugar? Porque si la respuesta es lo copiaron, esto es para todos, no solamente para el grupo acá de Salina y de... no hay drama que uno copie y presente. Lo que por ahí hay que hacer nada más es cuando uno lo usa, es decir, esto tomamos de este lado, de este lugar, porque lo que interesa en la materia, repito, es el recorrido que hacen ustedes desde el primer día de clase hasta el último, digamos, y cómo se mueven, digamos, en ese sentido. ¿Se entiende lo que digo, Salina, Sandoval? Sí, profe. Esto igual nosotros lo sacamos de Microsoft, tiene su documentación oficial. Es más, en Microsoft tiene, porque la forma de implementar son dos, a través de Directory Entry, como lo decimos nosotros, y después también tiene Account Management, que es la forma moderna. Esto lo hicimos a través de... con la documentación oficial de Microsoft. Sí. Bueno, ¿y la aplicación es de ustedes? La aplicación lo desarrollamos nosotros, yo con mi compañero Cuarín, en la materia del año pasado. O sea, la aplicación es de él, o sea, y la conexión que hicimos directamente era, yo no sabía casi del proyecto, entonces tratamos de enlazar lo que era la base de datos con el programa de él directamente sin conocer nada para tratar de ver lo que sería trabajar en un ambiente laboral real, sería tratar de simular un ambiente laboral real, que es lo que nosotros tratamos de hacer. Igual, obviamente, para realizar esto nosotros investigamos, porque era medio complicado, por ejemplo, el tema de cuando conectamos el servidor de base de datos al dominio. Si nosotros poníamos la IP directa, por ejemplo, andaba porque se conectaba directamente al host. Pero si poníamos, por ejemplo, el dominio de la base de datos, que era ¿cómo es? SRB SQL Server .c6.local, no nos daba, porque teníamos que esperar a que se propague, por más que sea a menor escala, tardaba un poco. Bueno, y ese fue uno de los errores que tuvimos. Hasta que lo único que hicimos fue esperar hasta que lo probamos de vuelta y anduvo. Bueno, para eso también tuvimos que abrir los puertos de firewall y eso. Claro, para eso se creó una nueva regla dentro del firewall y le pusimos ese puerto para poder habilitar directamente la conexión remota. Y otro problema que tuvimos fue, o sea, no problema, pero tuvimos que pensarle al momento de tener un programa ya hecho y tratar de adaptarlo a Active Directory, cómo hacer que sea, como decían las buenas prácticas, altamente disponible y de bajo solapamiento. Entonces tratamos de ver cómo utilizar las convenciones que utiliza Active Directory y las herramientas que nos da Active Directory para adaptar el programa a Active Directory y que no cree crashes y esas cosas. Igual, algo de bueno que tiene App Directory es la fácil implementación, porque no requiere grandes configuraciones. Obviamente que si ya queremos ir a ejemplos más
sofisticados, sí hay que hacer más cosas, como por ejemplo que le contaba al comienzo, si queremos evitar tener la IP estática, o sea, ir máquina por máquina en la IP estática, podemos levantar un servicio de DHCP. Pero dentro de todo es o sea, fácil implementación, por decirlo así. No requiere tanta... Por ejemplo, lo que tiene del lado del servidor de base de datos, lo único que tenemos que hacer es instalar el SQL Server, anexar el servidor en sí, el Windows Server, al dominio, y después configurar lo que es, ¿cómo es? La conexión remota. Y después desde el programa lo que se hace es cargar las credenciales en el app-config que le había mostrado, y lo único que hay que hacer es esperar, como le dije, porque ahí intermedio está Active Directory, pero no tiene más complicación. A lo sumo lo que sí es más complicado es el tema del código, porque se encuentra mucho del código, del código antiguo, lo que es Directory Entry, y muy poco lo que es la nueva implementación. Bueno, gente, estamos, ¿sí? Muy buen trabajo. Les agradezco, muchas gracias. No, profe. Gracias, profe. Bueno. Bueno, gente, quiero escuchar de gente que todavía no tengo datos de... Merlo Vargas, Jara Rodríguez, La Fuente Fernández Poletti, De Simoni Acevedo Escobar, Escalante, Merlo Vargas, dije, Basigalupe, Valdés, eso lo presentan el día martes. No sé si están escuchándome esta gente. Sí, profe, se escucha. ¿El día martes era el parcial, profe? Ah, quería ver si estaban prestando atención. Bueno, sí, el miércoles. Nos quedamos sin tiempo para la parte de Linux, porque ya estamos fuera de tiempo. No sé si tienen ganas, hacemos el lunes es asueto, digamos, pero no sé si tienen alguna otra actividad, porque podríamos hacer una horita, hora y media, y revisar eso, o prefieren estudiar para el parcial. Bueno. Profe, Vamos. yo no sé porque el plan, digamos, de estudio de base de datos 2 tenía planeado para este lunes el parcial. Ahora que dice que es asunto voy a revisar, pero se me hace que era... No, sí, pero, viste, Aguirre, viste que por ahí, viste, vos decís un examen y un examen, o sea, que sea suelto o no sea suelto, eso no. Por ahí no influye demasiado, o sea, estamos en tiempo de parciales, o sea, que hay que tomarlo y ya está, ¿no? O sea, bueno, nada, en todo caso, lo dejamos para el miércoles si tenemos algún tiempito. Sí, entonces vuelvo a leer, sí, el grupo 9 que tengo anotado acá, perdón, el 10, Basigalupe Valdés. Nosotros pasamos el miércoles, profe. Sí. Merlo Vargas, tengo Jara Rodríguez, que es uno solo. Tengo La Fuente Fernández y Poletti. De Simoni Acevedo Escobar y Escalante, entonces sí.
Bueno, igualmente quiero decir una cosa, me está faltando gente, o sea, yo tengo 54 anotados. Así que, no sé, voy a hacer un resumen para este fin de semana y el martes un ratito en el parcial o les mando por correo, pero lo que tiene que quedar claro acá, gente, es si no presentan este trabajo la semana que viene, porque ya no tenemos tiempo, por más que tengas 10 y 10 en los parciales, no hay regularidad, ¿eh? Así de simple nomás es. Así que nada, por este tema entonces completamos estos grupos. Yo sé que acá en esa lista que leí falta gente, evidentemente son del grupo de los colados, que seguramente no va a querer presentarse, no. Y bueno, los que no presentan la semana que viene, entre miércoles y viernes, bueno, ya tienen el dato de lo que pasa. Porque después nos quedamos con el tiempo exacto para la presentación, una idea de lo que es relevamiento, ¿sí? Del tema relevamiento le comento simplemente, me avisaron hoy que posiblemente nos den un hueco de tiempo entre miércoles, jueves y viernes próximo en horario de la mañana y /o de la tarde, para visitar algunos lugares y hacer el relevamiento. Yo deseo poder tener el martes, para el día del examen, la confirmación de eso, así que de los que estaban anotados para ir a las oficinas del gobierno, les comento entonces cómo armamos los grupos para en todo caso encargar el trabajo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, gente, nos estamos viendo, buen fin de semana, nos vemos el martes en el examen, entonces, hasta luego. Buen fin de, nos vemos. Hasta luego, profes.